Sabía que iba a venir gente, pero no tanto. Me vais a disculpar porque estoy un poquito ronca. No sé si son los nervios o el ajetreo de estos días, pero yo creo que si hablamos despacito se nos entiende bien. Como digo, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por ser apasionados del Mantón de Manila, porque es lo que esta tarde nos congrega a todos, a los bargueños y a los vecinos de Vargas que se sienten bargueños como nosotros. El Mantón de Manila, que desde tiempos inmemoriales es el elemento principal de la procesión del Santísimo Cristo de la Sed. Vamos a empezar dando unos breves matices acerca del Mantón a lo largo de la historia, y para ello tenemos al mejor especialista que podía buscar en el tema. Julio César y yo nos conocimos hace años en un desfile de indumentaria, es vecino de Consuela y ha estudiado Historia del Arte. Está especializado en patrimonio material e inmaterial. Entonces le cedo la palabra para que sitúe al Mantón en la historia. Gracias, Julio. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, pues dicen que es de bien nacido ser agradecido. Por tanto, las primeras palabras tienen que ir para María José, que yo soy consciente del maravilloso trabajo que viene realizando no solamente con este acto de difusión y divulgación en torno al Mantón de Manila, sino también por el valioso y fundamental trabajo de poner en valor la cultura del Mantón de Manila, porque yo creo que la frase completa debe ser esa: la cultura del Mantón de Manila, porque va asociado a unas vivencias, a unos modos de vida, a una identidad, a un patrimonio artístico, a unos usos. Por tanto, estamos hablando de una pieza única, conocida en cualquier latitud y altitud de nuestro país y fuera de él. Por tanto, esas primeras palabras de agradecimiento pues, para ella y para todo el equipo que ha estado trabajando en este maravilloso evento, ¿no? Y dicho esto, yo estoy también totalmente feliz, ¿no?, de poder estar aquí, de poder ver tanta gente reunida en torno a un tema como es el Mantón de Manila, y sobre todo de estar rodeado de tanto arte como lo vamos a ver ahora a continuación, porque me consta que no solamente la pieza como tal, sino todo lo que va a rodear a esta pieza, ¿no?, al Mantón de Manila. El Mantón de Manila, ¿no?, todos lo tenemos en nuestra memoria colectiva. El Mantón de Manila o el pañuelo de Manila, como también se denomina en otros contextos. ¿Qué es? Lo primero que estamos hablando es de un objeto textil y un objeto artístico que contiene en sí mismo una serie de técnicas, una serie de motivos decorativos, una simbología, unos usos muy determinados que siguen vivos y cuyo origen pues no sabemos decir con exactitud, pero sí que podemos establecer con la apariencia que actualmente lo conocemos prácticamente a principios del siglo XIX, finales del XVIII posiblemente. El Mantón de Manila recibe ese nombre no porque procediera de Manila como tal, sino porque su producción venía de China. Lo que pasa es que Manila va a ser el punto de referencia desde donde partían esos galeones, ¿no?, el famoso galeón de Manila, con multitud de objetos artísticos, exóticos, que sobre todo en el siglo XIX despertaron el interés entre las clases sociales más acomodadas y que luego pasaron también a la tradición popular. Por tanto, nos encontramos ante una pieza con un espíritu romántico, a mí me gusta definirlo así, romántico porque su esencia, su identidad está principalmente anclada en el siglo XIX. Es romántico porque lo vemos en cualquier clase social, lo vemos en cualquier ámbito de la cultura, en el arte, en la pintura, por ejemplo, en la escultura, ha formado parte de las altas esferas. No podemos olvidar el papel de Isabel II, ¿no?, en el uso del Mantón de Manila. Y dentro de sus antecedentes, pues tener en cuenta que llega a nuestro país, llega a nuestra cultura
fruto de ese intercambio cultural que durante siglos había tenido España en su época colonial. Ya en el siglo XVI, cuando arriban los primeros marineros en tierras de Oriente, llegan a China y ahí entran en contacto con diferentes objetos, sobre todo en un primer momento todo lo que tenía que ver con el marfil, con las especias, que era también lo más valorado, ¿no? Y lo más admirado en tierras europeas. A partir de ahí comienza un comercio que va increciendo y que va a tener su punto álgido en el siglo XIX en cuanto al manto de Manila. Anteriormente, para que podamos tener una idea de lo valioso que es esta pieza, no solamente en su forma física, sino por la técnica que contiene y todo el proceso que comienza con la cría del gusano de seda, esto es muy importante. Para que tengamos en cuenta este aspecto, hay que tener en mente que durante siglos el cultivo del gusano de seda y el tratamiento de la seda y la producción de este tipo de elementos estuvo prácticamente vetada a salir fuera de China. De hecho, se pagaba con pena de muerte. Era una técnica que en el Imperio Chino estaba prohibido que saliera de esas fronteras. Fíjate, Julio, el primer capullo de seda entró en el moño de una emperatriz china en Europa, o sea que hasta tal punto, y fue fruto de una venganza porque le habían casado por intereses o por política. Exactamente, y esto es muy importante porque además esto puede enlazar con la famosa ruta de la seda que todos conocemos, ¿no? O sea, hasta qué punto algo como la seda, que es fundamental y básico del mantón, ha sido determinante a lo largo de la historia. Los primeros mantones llegan por esa vía, ¿no? Se producen en China, en un territorio que normalmente se asociaba a Cantón, que es donde se llevaba a cabo la producción de la seda, la cría del gusano y toda la transformación de esta materia prima. Y a partir de ahí llegaba al puerto de Manila. El puerto de Manila era como el punto, el nexo donde confluían otras muchas mercancías de todo el territorio chino. A partir de ahí, el galeón español, prácticamente hasta el siglo XIX, hacía una ruta que pasaba por América, llegaba hasta Acapulco. En Acapulco muchas de estas mercancías se distribuían por el resto de América, también en América del Norte, esto es muy importante, y de allí partía de nuevo hasta llegar a Sevilla, hasta llegar a España. En España, pues bueno, arribaban los primeros cazadores de Manila, que ahora tenemos la probabilidad de que María José nos explique también esas características, imagino. Y es curioso porque por cada punto donde hacía parada la ruta de la seda, los mantones cogían una influencia en el bordado, tanto en los motivos como en los puntos de bordado. Por ejemplo, en Veracruz, en México, vemos muy característico un sol en algunos mantones reflejado, incluso esa flor que coloquialmente le decimos la cresta, que lo llevamos el día 1 al cementerio para que como terciopelo, es uno de los motivos que incorporaron en Veracruz, y al igual que en España se incorporó el clavel, y así iban cogiendo como connotaciones por ahí donde paraban. Claro, eso es muy interesante, porque eso demuestra que es una prenda que ha estado viva y sigue estando viva. Se adaptaba a los gustos de cada territorio en el que llegaba. Y no solamente a los gustos del territorio, sino a los gustos de cada época. Y también a la función que iba desempeñando el mantón, porque no olvidemos que hasta el día de hoy uno de los valores patrimoniales que tiene el mantón es que es una pieza que sigue estando viva. Al contrario que podríamos pensar en otros elementos de la indumentaria tradicional, por ejemplo, ¿no? Podemos conocer los famosos refajos, que eran en bayeta, encarnados. Llegó a existir una real fábrica de paños, ¿no? El refajo dejó de utilizarse. No existe en el uso diario. Es una prenda que quedó fosilizada y que se utiliza para otros contextos. Pero sin embargo, el mantón de Manila no. Siguió evolucionando. Y no solamente eso, sino que llegó de China, se asentó en España y en España comenzó a principios del siglo XIX una interesante industria en zonas del Aljarafe sevillano, donde las mujeres se especializaban en el bordado, en el tintado o en el flecado, la técnica del macramé. De hecho, sigue existiendo un punto, un núcleo interesante en Sevilla, en Cantillana, exactamente. Y con Ángeles Encina, que yo creo que la última... Sí, es uno de los principales talleres que siguen trabajando, pero claro, aunque queramos igualar ahora un mantón actual a un antiguo, la materia prima no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La materia prima ni la seda
ni los colores, porque claro, nosotros ahora trabajamos ya con productos químicos. Con el color que podemos conseguir a lo mejor son más variados, pero no tienen el mismo tono ni la misma calidez que tenían los tintes naturales. Y esto es muy importante, porque asociado a los valores patrimoniales del mantón, no solamente está la parte estética, ¿no? Artística, está todo el proceso que iba en torno a la elaboración del mantón y que va por una serie por la producción de una serie de materias primas totalmente naturales que se iban transformando hasta conseguir pues estas verdaderas joyas como lo que tenemos aquí sobre la mesa, ¿no? Como lo que vamos a ver ahora a lo largo de todo el desfile. Por tanto, y esto es una cosa curiosa que a mí me gusta decirlo mucho del aspecto artístico, en España hay varias cuestiones de las que nos podemos sentir orgullosos en cuanto a la evolución de la historia del arte o a la preservación o conservación de algunas características o movimientos. Una ha sido la pervivencia del arte barroco desde el siglo XVI, finales del XVI y principios del XVII. Un estilo artístico que sigue vivo en nuestro país. Está presente en las cofradías y hermandades de Semana Santa, en la forma de cargar los pasos, ¿no? En la forma de desfilar, todo el ritual, una serie de oficios tradicionales asociados. Con el mantón de Manila pasa lo mismo. Una pieza que llega a principios del siglo XVIII y que sigue estando viva, porque la vemos viva. La vemos en un burladero, en una plaza de toros, la vemos en un balcón, o se viste para una boda, o simplemente se tiene como una joya que se va pasando de generación en generación. Por tanto, sigue teniendo un sentido entre las sociedades. Y lo que es principal, o sea, el gran favor que nos han hecho los trajes regionales adaptando el mantón de Manila como elemento principal. Esto también es muy curioso porque no deja de ser, al lado de la indumentaria tradicional, el pañuelo de Manila, como se decía desde la gota de la indumentaria tradicional, es una prenda relativamente nueva, que se pone sobre todo muy de moda a partir del último tercio del siglo XIX. Y se pone de moda porque pasa por diferentes estratos. Cuando llega aquí a España, son las clases más pudientes las que empiezan a vestir esta prenda, ¿no? No quiere decir que porque la vistieran las clases populares no siguiera siendo una prenda de lujo. Y es más, era una prenda que se alquilaba, que se vendía o que se prestaba y que estuvo prácticamente inserta en la indumentaria inicial, por ejemplo, del siglo XIX y durante todo el siglo XX. Pero también en esos primeros grupos románticos que recreaban el folclore, allá por finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, donde el pañuelo de Manila ha sido una prenda indispensable en lo que podemos conocer como indumentaria tradicional o traje regional, ¿no? Que son dos conceptos que van parejos pero no son los mismos. Pero efectivamente también ha mantenido su uso en esos contextos, que también son estéticos. Fijaos que sin perder el hilo de lo que hablamos ahora mismo de trajes regionales, fijaos que aquí en Vargas no teníamos traje regional como tal, sino que en el momento que se empezó a procesionar el Santísimo Cristo de la Sala, las vargueñas, el acto que llevaban, tanto en diario como en días de fiesta, es el actual traje de vargueña, la brisada, la camisa, el delantal, y lo único que diferenciaba un traje de diario a un traje de fiesta es que se ponían el mantón de Manila por encima. Y en esa época donde se empezó, porque los primeros trajes, atismos de traje de vargueña, los veíamos con los pañuelos tahoneros. Si recordáis la famosa fotografía de los hijos de Aurora Morales, en la puerta de Aurora Morales, ahora es la actual casa de Angelines Laín, pues vemos a los niños que van con la chica con mucho vuelo, el niño con una chaquetilla corta, con una regalera, un cinturón, y la chica lleva un pañuelo de algodón impreso tipo indiana, que esa era la indumentaria de la época. Cuando se empieza a incorporar al traje el mantón, es cuando realmente se pone de moda en España. Y se lo debemos a Isabel II, la castiza, que por eso, de ahí que se llamen los mantones isabelinos, por la reina Isabel. Efectivamente, además, en una época donde, como hubiera dicho, el casticismo, unido a ese movimiento romántico del siglo XIX, empieza a ponerse muy en boga. Con los procesos de industrialización que surgen en el siglo XVIII,
empieza a entrar un poco en peligro toda la cultura tradicional. O sea, Menéndez Pidal ya en el siglo XIX alertaba de que lo tradicional estaba a punto de desaparecer. Ya lo decía él. Un siglo y pico después seguimos con el mismo debate. Lo que pasa es que todo ha evolucionado. Pero es verdad que a finales del siglo XIX se despierta ese casticismo. Y dentro de ese casticismo se comienzan a valorar ciertas prendas que forman parte de rituales festivos, de rituales ceremoniales o incluso del propio día a día. En este caso del mantón, que se sacaba en los momentos más especiales, o se empeñaba cuando hacía falta, o se alquilaba también. O se tenía, exactamente, cuando caía el luto en la familia, o cuando había una herencia conflictiva, incluso se cortaba por la mitad. Efectivamente. Esto es muy curioso, porque además, durante el siglo, finales del XIX y principios del XX, en Madrid se desarrolló toda una industria comercial de tintorería, sí, que se dedicaban al tintado de la seda y de otras prendas. Y eso iba asociado, como decía al principio, a ese valor patrimonial que tiene el uso. Para que una prenda esté viva tiene que tener un uso. Si se tenía un mantón y venía un luto, había que utilizarlo, porque no olvidemos que cuando llega también el mantón, los primeros usos son los de abrigo, los de arroparse, mantener el decoro, y eso formaba parte también de la ética y la estética del momento. Entonces, son prendas que se tenían de negro, y era un proceso también complicado, porque no todos los colores podían admitir el color negro, no todos quedaban igual, por tanto, surge una especialización en torno al tintado de la seda y del mantón, también muy curioso. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, tampoco, a ver, un mantón de Manila da para hablar días y días, pero tampoco queremos extendernos mucho. Y a mí sí que me gustaría recalcar el valor del mantón en Vargas y sobre todo pediros a las vargueñas. El mantón es patrimonio de nuestro pueblo, como al igual que todos los pueblos. Vamos a hacer por aprender a colocar el manto, como se ha hecho siempre, como nuestras abuelas, que en cada casa haya una vargueña que sepa colocar el mantón de Manila, porque lo perdemos si no cuidamos nuestras tradiciones y nuestras costumbres, mueren. Y por supuesto quiero también recordar a aquellas recoveras que iban a Madrid a comprar sus mantones al rastro y que venían luego en casa por casa, iban vendiéndolos, pues Milagro la Almeja, Felisa la Peña, Pepa, Manola la Chamenda y tantas vargueñas que gracias a ellas hemos podido vestirnos durante tanto tiempo y de las cuales me siento un poco responsable de recoger el legado. Y también, por supuesto, el vestir de vargueña es un arte. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que cada tercer domingo de septiembre nos visten con un mantón de Manila, a todas las vargueñas. A mi querida Amelia, que seguro que anda por aquí en cualquier sitio, a Rosario, a tantas y tantas vargueñas, es imposible nombrarlas a todas, pero estoy segura que están entre nosotros. Por favor, vamos a cuidarlo, que es lo más bonito que tenemos las vargueñas. Yo para finalizar quiero apostillar sobre lo que ha dicho María José porque me parece totalmente fundamental y vuelvo a enlazarlo con el inicio. Lo que hoy vamos a ver aquí son piezas artísticas, porque lo son piezas textiles que perfectamente podrían estar en la vitrina de un museo a nivel nacional, un museo a nivel internacional. Pero el valor patrimonial de estas piezas recae en lo que acaba de decir María José. Detrás hay nombres de mujeres, porque normalmente la tradición siempre va asociada al nombre de la mujer. Hay unos usos, hay unas técnicas, va asociado a un rito, a una fiesta, y creo que eso es el verdadero patrimonio. España, afortunadamente, conserva muchos oasis relacionados con esta pieza, y Vargas es uno de ellos.
se puede nombrar como un oasis patrimonial totalmente donde el uso del mantón sigue estando vivo. Entre todas las generaciones lo siguen vistiendo, se sigue transmitiendo y por tanto es un legado que hay que mantener, hay que salvaguardar y hay que cuidar. Por supuesto, yo como barqueña puedo poner la mano en el fuego y puedo afirmar que en Vargas tenemos los mejores mantones del mundo entero procesionando para el Cristo de la Sal, sin ninguna duda. Totalmente. Entonces, eso es una cosa de la que hay que sensibilizarse y trabajar día a día y año a año cuando el Cristo salga a la calle. Muchísimas gracias. Como veis, el mantón se puede lucir hasta con vaqueros en cualquier ocasión. A continuación van a desfilar y las presento a las tres juntas porque van a salir acompañadas de la música y el canto de Carmen de Mamén Carapio. Van a vestir vestidos de cóctel María Rodríguez, Alba Bermúdez y Ana Corral. A continuación ya nos vamos arreglando más y con vestido largo, Virginia Puñal. Lleva un mantón del año 1890, caracterizado por una puntada muy minuciosa, muy chiquitita y muy apretada. Ángela Rodríguez. Luce un mantón costumbrista, todo un clásico en blanco y negro, ideal para cualquier ocasión. Estefanía Peinado.
principal es el mantón de Manila en las bodas, pero no solo en las novias, sino en las madrinas. Milagros del Cerro. Lleva un mantón de espejo. La mitad está bordado con motivos chinescos y la mitad bordado con pájaros y flores. Una auténtica obra de arte. Mar García. Con un mantón chino en su esencia, en el bordado un auténtico espectáculo de mantón. Esther Martín. Con un mantón imperio de cuarterones muy barrilito. Nieves Nevado. La esencia española en una madrina. Rojos sobre negros para esta granadina de Budapest. Y ya cuando el mantón se junta con una mantilla, es un espectáculo para todos los sentidos. Angelina Salcedo. Sofía Peinado.
son de Manila es sobre todo con el flamenco. Isabel Gómez.
a Laura, que nos ha ayudado a vestir a todas las modelos, a Edu, que nos ha solucionado un imprevisto que teníamos eléctrico. Muchas gracias. Y ahora nos queda lo mejor, que es afuera un maravilloso, espectacular concierto flamenco. Voy a pedir a Virginia no podía pasar el evento sin ella, nada de esto hubiese sido posible. Queríamos agradecerle de alguna manera todo lo que has hecho por nosotras. Gracias por dejarnos lucir tus joyas. Y bueno, gracias por el trabajo cada día que haces, que estás a pie de cañón. Gracias por llevar a Vargas tan alto. Y nada, muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. ¡Viva Marijose! ¡Viva tradición! No hago nada especial. No hago nada especial. El mérito lo tenéis vosotros por estar aquí acompañando.